actual de las mujeres en Colombia nos invita a realizar un análisis respecto de su relación con aquella esfera que ha surgido históricamente para reivindicar el derecho. Bajo el discurso de reivindicación, distintos grupos sociales han hecho uso de este ya sea para afirmar, defender o simplemente negar el derecho. Aquel proceso de negación, reivindicación y consagración es hoy con las mujeres latente. El derecho históricamente conocido y como reflejo de él, el sistema jurídico colombiano, ha surgido históricamente quizás para reivindicar el papel de la mujer, tener en cuenta su visión, pero es un derecho particularmente creado por hombres, es un derecho aplicado y ejercido bajo la visión masculina. El trabajo aquí busca identificar eso, busca averiguar eso. La relación que existe entre un sector tan especial como el de las servidoras públicas acá en el distrito, en la perspectiva de la lucha por la igualdad de género desde el derecho. De analizar y hallar la relación que existe, las limitaciones que existen y las potencialidades respecto del derecho o que el sistema jurídico colombiano le otorga a las mujeres del sector público educativo acá en el distrito, en la perspectiva de esta lucha por la igualdad de género en Colombia. Comenzar con que existe un boom académico hoy día respecto a los análisis sobre igualdad de género y sobre discriminación femenina. En ese contexto podemos usar estos análisis para identificar o para comprender de una mejor manera las desigualdades y las problemáticas que viven las mujeres hoy día, no solo en la parte privada, sino en la parte política, económica, cultural, y en ese sentido aproximarnos un poco más a qué está pasando con las mujeres dentro del campo jurídico. Viendo la situación colombiana, queremos aproximarnos a la discriminación que se genera o los problemas que tienen las mujeres en el ámbito público. Considera que las tareas que suele desempeñar son o han sido directamente relacionadas exclusivamente con su género, o sea, con su rol de mujer. Pues inicialmente las mujeres sí éramos específicamente como preparadas para ser maestras, ¿no? Es raro que, por ejemplo, un profe en preescolar o en primaria hombre, las mamás y los papás tienen cierta reserva frente a eso porque consideran que las que deben ser las profes de preescolar y primaria deben ser mujeres, ¿no? Pero hemos visto que en este campo pues han venido introduciéndose los hombres y lo han hecho con bastante éxito y efectivamente ser maestro es una labor que pueden desarrollar tanto los hombres como las mujeres. Pues es complicado porque efectivamente es cultural, ¿no? Y entonces ellos vienen de sus casas con unos estereotipos en los cuales dicen, bueno, la mamá está dedicada al hogar, la mamá lava, la mamá plancha, la mamá cocina, pero el papá si sale de trabajar puede ir a tomarse unas cervezas, puede emborracharse y llegar al otro día y no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Es la cultura de ellos. Mientras que efectivamente las niñas van creciendo y entonces la niña a los 12 años no puede tener novio, a los 15 no puede tener novio, y entonces lo hacen a escondidas porque efectivamente en su casa es la niña de la casa, pero el niño si a los 11 va y le dice al papá, es que yo ya tengo novio, ese man es un berraco, porque efectivamente su cultura hace que se siga como simplemente ese rol en el cual la mujer sigue siendo de la casa y los hombres siguen siendo de la calle, a pesar de que el mundo ha avanzado mucho y los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, todo el tiempo le están mandando el mensaje al papá, no, debe haber equidad de género, debe haber equidad de género, pero la tarea es muy dura porque efectivamente uno incluso con ellos trata ciertos temas y ellos ya tienen el chip, ¿no? Y entonces uno les dice, bueno, pero respecto a su sexualidad, bueno, pero efectivamente usted porque está con uno y con otro. Y entonces si hace una discusión en el salón, los niños dicen, no, pues porque es una, ¿sí? Mientras que el niño que está con una y con otra, entonces es el berraco. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si estamos en condiciones iguales? No, profe, porque es que las mujeres deben ser de su casa. Primera pregunta. ¿Cree usted que la relación con sus compañeros masculinos es buena, mala, regular y por qué? Bueno, en ocasiones yo diría que buena, no la califico de excelente, aunque no tienen el tópico, puesto que
sí hay un poco de discriminación. Nuestros compañeros vienen de hogares donde culturalmente han sido educados con algunas formas machistas, ¿no? Entonces a veces se da de que uno no puede hacer ciertas actividades o que ellos son mejores que uno. ¿Considera usted que su trabajo alguna vez ha sido menospreciado respecto al de alguno de sus compañeros? Cuéntenos su experiencia. Sí, casualmente hace algunos días hablamos con unas compañeras que en este colegio particularmente como que se da una cosa patriarcal y es porque los cargos administrativos y como que se accede más fácil siendo hombre que mujer. No sé, a veces sentimos eso, entonces yo consideraría que sí. Bueno, pues eso empieza por nosotros mismos. Como docentes tenemos que empezar a educar a nuestros niños para que ellos también como que asuman esa posición de igualdad, ¿no? Que en los hogares pues vayan transmitiendo, porque como te vuelvo a contar, mm, los chicos aún tienen papás que son machistas, ¿no? Que la niña es la que tiene que hacer ciertas actividades y pues no, es como generar esas, que desde las actividades todos tenemos los mismos derechos y todos los podemos realizar. ¿Y tú consideras que el derecho es una vía, pues, explícita o una vía que permite el empoderamiento de la mujer, o por el contrario crees que el derecho fomenta esa desigualdad entre géneros? Yo creo que complementa las carreras que tienen que ver con el derecho, complementan esas políticas públicas que van saliendo con el transcurrir de los años, ¿no? Porque si una necesita de la otra, tú no puedes lanzar una política si no hay una ley, o sea, eso es, deben estar a la par, ¿no? Entonces las complementan. Ahora bien, ¿por qué nos acercamos a este grupo social? Entendemos que la mujer juega un papel importante en la sociedad y en ese sentido en su rol de maestra es la encargada muchas veces de reproducir algunos imaginarios colectivos. En ese sentido creemos que el problema patriarcal tiene que ver con la educación y tiene que ver con esa reproducción cultural de símbolos y de imágenes masculinizadas. Para responder el anterior análisis práctico en el contexto jurídico en el distrito, a esto surgen casos como los de la Secretaría de Educación Distrital cuando lanzó el Plan de Educación de Transversalización de Igualdad de Género, adoptado mediante la Resolución 800 de 2015, en el cual busca reforzar las políticas públicas respecto a la equidad de género, y no solo esto, sino enfocar y dar un enfoque de igualdad de género, de equidad y enfoque diferencial a todas las disposiciones del sector administrativo en el distrito. Esto para reforzar las políticas públicas, como ya decíamos, respecto a la búsqueda de la igualdad de género, que está necesaria acá en el sector educativo. Para Fraser, hay dos ejes en la injusticia respecto al género. Estos apelan a lo socioeconómico y a lo cultural o simbólico. Respecto al ámbito socioeconómico, a esto surgen injusticias como, digamos, problemas en la redistribución de recursos, la negación de bienes básicos para la subsistencia, a lo que apelan ciertos grupos sociales hacia la redistribución. Dentro del otro ámbito de las injusticias, respecto a lo cultural o simbólico, surgen injusticias respecto al reconocimiento, al no tener en cuenta esa alteridad, al irrespeto de otras culturas y demás. En el caso del género, nosotros vemos un caso ambivalente, un caso bivalente. Vemos que las mujeres, en las luchas por la igualdad de género, luchan no solo por el reconocimiento, sino también luchan por la redistribución. A esto pues, las mujeres dentro del ámbito del sector educativo luchan no solo para que se les sea redistribuida de una manera equitativa las funciones que ejercen dentro de su labor, sino que sean reconocidas sus condiciones de vulnerabilidad respecto a su situación socioeconómica, a su situación históricamente que han sufrido quizás una propuesta de excluir el género quizás como factor o criterio determinante de las funciones en el sector, en este caso en el sector educativo, o respecto a las funciones laborales, porque esto no puede ser criterios de diferenciación de las mujeres respecto a los hombres. Siendo así, es necesario que las mujeres se movilicen y influyan dentro de sus educandos esta perspectiva, de que ellas apelen a ámbitos de la redistribución y el reconocimiento dentro del sector educativo que ellos apelen, de que ellas luchen por esas injusticias, que ellas tengan en cuenta que aquí las acciones afirmativas puestas por el gobierno no son suficientes, aquí hay que hacer un cambio estructural.
Partiendo del anterior y con el objetivo de enriquecer la discusión teórica, queremos hacer uso de Bourdieu. Bourdieu nos sirve en tanto permite conocer tanto las determinaciones externas como internas que el campo jurídico tiene. En ese sentido, queremos exaltar que en Colombia existen elementos externos o factores externos que han determinado por mucho tiempo el campo jurídico en cuanto a la desigualdad y a la discriminación femenina. También queremos resaltar que con Bourdieu se puede analizar cómo internamente también la lucha por el campo jurídico y por determinar qué es derecho dentro del campo jurídico que nos permite hacer la teoría de Bourdieu, nos permite analizar, siempre ha estado dominada, si se quiere, o han sido protagonistas los varones. En ese orden de ideas, pues podemos establecer cómo los varones han reproducido y han favorecido sus intereses y pues se ha reproducido esa desigualdad de género. A manera de conclusión, hemos identificado dos elementos. El primero, hay un problema de eficacia respecto al derecho. Tantas disposiciones normativas que han surgido para la reivindicación de derechos de las mujeres han sido puestas en vano. Hay un problema de ejecución de todas estas disposiciones, y no solo un problema de ejecución, hay un problema de desconocimiento de estas disposiciones normativas en el sector educativo. Las mujeres no saben aquellos derechos que han surgido para su reivindicación. Por tanto, hay que hacer un proceso de reeducación del derecho en tanto a su conocimiento, y un proceso de reeducación en tanto a lo cultural. La segunda potencialidad que hemos identificado en este proyecto es el nuevo escenario que se abre en el campo jurídico colombiano. En tanto, los pronunciamientos de las altas cortes y la legislación y las normas vigentes han permitido construir un escenario donde la mujer tiene las vías y los elementos para luchar por sus derechos. Esto ha cambiado en cierto sentido la percepción que tienen las docentes con relación al campo jurídico. En tanto, no solo lo ven como una herramienta que ha fomentado la desigualdad social, sino que ha visto un cambio que permite su emancipación.